El mundo había terminado muchas veces antes, en las profecías febriles de los místicos de los programas de entrevistas y las revistas pulp, pero cuando finalmente se derrumbó de verdad, con la silenciosa y demoledora eficacia de un interruptor automático al abrirse, lo hizo sin incendios ni inundaciones. Solo se oyó el suspiro de las turbinas al detenerse, el oscurecimiento de 1.000.000 de luces de neón en el horizonte y el sonido, apenas por debajo de la conciencia, de las corrientes oceánicas moviéndose como si el planeta mismo hubiera exhalado resignado. En la tercera semana de febrero de 2075, el muro de tormentas del Atlántico Norte, antes una única catedral de vapor arremolinada, ahora una cadena de ciclones hipercargados, quebró su propia lógica interna. Lo que siguió no fue un evento de extinción masiva, al menos no de inmediato, sino una embolia planetaria. Supercélulas cruzaron corrientes en chorro, la salinidad cambió en cuestión de horas en lugar de décadas, y todas las naciones reconocieron que los viejos planes de energía eran colas inútiles de grafos decapitados. Solo una cosa importaba ahora: el relé orbital Tritón, un satélite del tamaño de un autobús escolar, insertado en Lagrange 3 y conectado, mediante microondas con bloqueo cuántico, a 1.500 granjas de rectenas en todo el planeta. Donde antes había una red de reactores, presas y arcos de fusión, ahora había un único sol sintético, y su nombre, susurrado con gratitud o temor, era el nodo Atlas. Nadie admitió la ironía: para sobrevivir al motín atmosférico, la humanidad primero se había despojado de toda arteria redundante. Atlas tenía el monopolio de la luz diurna. Su fracaso sería un paro cardíaco planetario. Asa Canaan no tenía intención de subirse a un saltador de hielo de contrabandistas con destino a la Patagonia, pero el destino, decidió, tenía predilección por las pistas llenas de escombros y los manifiestos de drones medio legales. A sus 32 años, delgada como un resorte y medio asustada de su propio reflejo, había escrito los submódulos predictivos que permitían a Atlas anticipar la deriva de frecuencia. Luego vinieron las auditorías de optimización, menos equipo, más despidos, y se encontró fuera del perímetro de lanzamiento con un acuerdo de confidencialidad grapado a su certificado de despido. Sin embargo, conservaba sus antiguas credenciales y una picazón persistente en el esternón. Si Atlas tosía lo suficiente, lo sentiría antes de los titulares. Lo sintió al amanecer del 15 de marzo, cuando Buenos Aires se apagó como una brasa moribunda. 10 latidos después, su teclado de muñeca gritó: relé orbital Tritón, la flecha de fase supera el umbral. Ese fue el momento en que la picazón se convirtió en dolor. Antes de que cayera la noche, estaba en un almacén húmedo, intercambiando favores por un viaje a las montañas, donde un trozo de vidrio y acero la esperaba como un faro fosilizado, el observatorio del Cerro del Silencio, cerrado desde la sequía de financiación del 63. Si querías robar el cielo, decían los rumores, empezabas por ahí. Ella no estaba sola. Luca Resnick llegó con una caja llena de obleas de memoria criogénicas y la conmoción de quien ha escuchado desafinar el canto espacial durante semanas. Su barba era gris escarcha, aunque apenas tenía 40 años, había sido el último radioastrónomo de la Agencia Espacial Chilena antes de que se agotaran los presupuestos. Hablaba en voz baja, como si el volumen pudiera hender el aire. Quinn Biou, por su parte, hablaba con la cinética seguridad del acero de una navaja. Nacida en la arqueología inundada del Mekong, había vagado por los mercados de rescate del mundo, acaparando núcleos de IA rotos como los coleccionistas de antigüedades acaparan porcelana. Fue ella quien consiguió la retorcida caravana de transporte que se arrastró hacia el alto desierto, 3 plataformas de hidrógeno, con la pintura desteñida por las tormentas de sal, y un cargamento de antenas reutilizadas, extraídas de geostatos fuera de servicio. El padre Miguel Ibáñez, antiguo climatólogo jesuita, se unió a Mendoza. Sus sermones advertían que cualquier sistema que otorgara a la humanidad un solo interruptor cósmico era pecado hecho de silicio. Cuando llegó el apagón, su congregación se dispersó en pequeños grupos errantes a la luz de las velas, así que cambió sus vestimentas por ropa de faena impermeable y emprendió un viaje hacia el norte, alegando que estaba pastoreando datos, aunque nadie preguntó qué significaba eso exactamente. Por último, llegó Imani Sagoe, una cuidadora de drones cuya flota entera se había ahogado en la mega inundación de Lagos.
Llevaba el capullo remoto de un planeador explorador del tamaño de un colibrí, con las alas aún salpicadas de salmuera. Cuando supo que la vibración de la señal de bajada de Atlas había empezado a corromper las balizas de navegación, miró al pequeño dron y murmuró: «Entonces el cielo me debe una». Eran 5, cada uno roto por una faceta diferente de la misma calamidad cristalina, convergiendo en una ruina en la cima de una montaña cuya cúpula de cobre, bajo la luz de la luna invernal, parecía una muela agrietada que sobresalía de las pálidas capas de nieve. El ascenso fue una letanía de traqueteos. Las lámparas de sodio parpadeaban, proyectando sombras que se alargaban como preguntas que nadie quería responder. Hablaban poco, las palabras se dispersaban en bocanadas fantasmales y se perdían en el viento. Asa rompió el silencio solo una vez, cuando el convoy dobló un acantilado y el cielo austral floreció con una aurora desconocida, fragmentos violetas, pulsantes, claramente visibles incluso en esa latitud. «Eso es viento solar impactando la dispersión de microondas dispersa», entonó Luca. Atlas se está vomitando las entrañas. Era una imagen que podía saborear, un leviatán mecánico que sangraba fotones. La puerta principal del Cerro del Silencio se había oxidado hasta perder sus bisagras. Dentro, el suelo advertía con cada paso. El gran reflector aún se alzaba imponente, su mosaico de vidrio cubierto por una década de mugre y residuos de nidos de pájaro. Sin embargo, bajo ese gigante dormido, las matrices de control de la instalación, frías, pero intactas, esperaban manos que recordaran su gramática. Asa recordó. Encontró el tronco del disyuntor, susurró un cántico de lanzamiento olvidado, y las arterias de cobre despertaron con un zumbido. Las luces de sodio se estabilizaron, las motas de polvo giraban en espiral como recuerdos descongelados. «Bienvenidos de nuevo», murmuró a la cúpula. En lo profundo del edificio, un ventilador se ahogó con sus propios rodamientos. Necesitaban más que luces que funcionaran. La red de mando de Atlas utilizaba cifrado de clave reticular con un latido enrutado cuánticamente. Cualquier anulación requería inyección sincrónica desde al menos 3 nodos terrestres, además de un protocolo de enlace óptico directo. Los conspiradores contaban con un telescopio decrépito, un montón de segmentos de antena robados y la meteorología de un planeta intentando destruirlos. Sin embargo, las obleas de Luca contenían claves semilla legítimas, fragmentos descartados cuando las purgas corporativas separaron su laboratorio del Slack orbital. Quinn había modificado una plataforma de cripto pluriempleo para que pudiera simular un apretón de manos con una estación terrestre, siempre que le suministraran suficiente entropía bruta. Asa, por su parte, aún podía navegar por el laberinto que Atlas guardaba en las entrañas de su firmware, había construido la mitad de los giros. Tenían piezas. El rompecabezas en sí era una espada. 3 noches después de su ocupación, mientras el aguanieve arañaba la cúpula como garras de papel de lija, el plan cristalizó: secuestrar el enlace de control durante 12 minutos, tiempo suficiente para reiniciar Atlas en frío, purgar la cascada de fallas y devolver el enrutamiento manual de energía a las microredes supervivientes. Esa era la esperanza de Asa. Pero no todos buscaron reparación. El padre Miguel abogó, en silencio pero con férrea determinación, por una alternativa más siniestra, una desorbitación controlada. Según sus modelos, la atmósfera podría estabilizarse si la humanidad se viera obligada a un decrecimiento radical. Que Atlas cayera, argumentó, que las luces se apagaran para que el amanecer pudiera ganarse de nuevo en lugar de cultivarse en un horno flotante. Su voz era un río en calma, y su convicción nos asustó más que la tormenta. El cisma se mantuvo educado en la superficie. Compartían raciones, soldaban tableros y se enfrentaban en la esquelética torre de vigilancia del observatorio, pero el propósito latía a fuego lento en el fondo, como un calor tectónico, a la espera de fracturar la corteza de su frágil coalición. Fue Ashe quien primero subió en el teleférico a la pasarela del ápice y contempló la noche a través de un cristal de observación agrietado. El aire enrarecido le mordía los pulmones, el cinturón de Orión brillaba como una cadena de código esperando a ser compilada. Cerró un ojo, dejó que el silencio estático le llenara el cráneo e imaginó el nodo Atlas, costillas de aluminio, protección antirradiación de panal y 16 pétalos de microondas tan anchos como bloques de apartamentos, orbitando en un amanecer infinito.
Se preguntó si se sentiría sola allí arriba, única guardiana de una especie que no sabía cómo compartir la carga sin forjar cadenas. Un repiqueteo de botas tras ella, Luca, con el aliento helado, le ofreció un termo de café, su calor inmediato e ilícito en el viento gélido. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Escribiendo el parche que se rompió, replicó ella. No. Le estamos dando al mundo un único punto de fallo. Dio un sorbo y dejó que la amargura se le instalara en la lengua. Lamento que nos pidieran constantemente que mantuviéramos bajos los costos en lugar de generar despidos. Atlas nunca fue el villano. Solo fue el último cambio que la empresa pudo facturar. Algunos interruptores no están destinados a existir, dijo, haciéndose eco de la tesis de Miguel, pero su voz carecía de entusiasmo. Era cansada, como un dial girado demasiado tiempo contra la resistencia. Quinn interrumpió por el comunicador, célula de tormenta girando al este. Podríamos tener 20 minutos para una alineación de alta ganancia. Baja o yo mismo conduzco los rieles. Asa devolvió el termo, exhaló y se giró hacia la escalera. A lo lejos, bajo en el horizonte, titilaba el fantasma de otro pulso auroral, más caliente, dentado, una herida suturada por un rayo. El tiempo, pensó, se acorta. Somos cirujanos o verdugos, y el quirófano ya está en llamas. Trabajaban en turnos de insomnio, introduciendo diagnósticos en terminales destartaladas y canibalizando drones para obtener actuadores giroscópicos. Imani condujo a su explorador superviviente hacia el vendaval, impulsándolo a través de corrientes descendentes hasta alcanzar la estratosfera y enviar métricas de retransmisión en tiempo real. Los datos llegaban como un morse a toda velocidad, los propulsores de actitud del Atlas fallaban, lo que lo empujaba a una precesión errática. Si no se controlaba, el nodo pronto perdería la alineación de la rectena por completo, lo que provocaría un apagón, solo que más lento y cruel. El cálculo moral apretó el cerco, lo arreglamos, o el mundo se congela y muere de hambre durante meses, dijo Asa. Lo colapsamos, y miles de millones morirán antes, pero quizá no todos. Eso no es una opción. Eso es rogarle al universo por una condena menor. El padre Miguel inclinó la cabeza, sus ojos reflejaban un brillo consolador. A veces, una herida cauterizada salva una vida. Pero estamos hablando de una exsanguinación planetaria, espetó Luca. Miguel levantó una mano, como bendiciendo los circuitos. Ten fe, hermano. Hasta los desiertos florecen cuando se les da un respiro. Quinn golpeó la mesa de trabajo con una llave inglesa, tan fuerte que los tornillos tintinearon. Basta de teología. Tenemos 8 horas antes de que el bucle de propulsión se degrade irremediablemente. Voto, reiniciar o desorbitar. El silencio invadió la habitación. Afuera, la escarcha se deslizaba sobre los paneles solares destrozados como insectos blancos. Asa se frotó la cicatriz del nudillo, donde una quemadura de soldadura nunca había cicatrizado del todo. Reinicia, dijo. Luca sintió, secundando la idea. La media sonrisa de Quinn era feroz, chasqueó la mano. 3. Miguel permaneció inmóvil, una estatua tallada en el crepúsculo. Quinn exhaló. La mayoría manda. Los ojos de Miguel se cerraron por un instante y luego se santiguó. Entonces tu conciencia será la mía mientras compartamos este techo. Sin embargo, mientras hablaba, Asa sintió que se estaba tramando una salida silenciosa, una semilla de sabotaje alimentada en los pliegues de los recuerdos de la sotana. 37 minutos después de la medianoche, con el viento amainando hasta convertirse en un aullido soportable, comenzaron. Las obleas de Luca se deslizaron en la pila central del observatorio como obleas sacramentales en un cáliz. La plataforma de criptografía de Quinn vibraba, ávida de entropía, la alimentaba con el ruido de espectro ensanchado de la misma tormenta que amenazaba con sepultarlos. El dron de Imani revoloteaba en modo de espera, actuando como un relé de salto de cielo, de la Tierra a la estratosfera, de la estratosfera a Atlas, una frágil cuerda floja de fotones. Asa navegó por submenús de firmware asignados solo en su cabeza, activando solicitudes de protocolo de enlace y credenciales fantasma. Cada pulsación de tecla era como grabar runas en la superficie de un corazón vivo.
La antena principal de la estación, un retazo de Frankenstein de paneles recuperados, crujió mientras los servos luchaban contra las ráfagas, pero finalmente se fijó en el vector invisible donde el nodo cruzaba el cielo. La intensidad de la señal aumentó, menos 93 dBm, menos 88, 81. Apretón de manos establecido, susurró Luca. Comienza la negociación clave, respondió Quinn. Miguel permanecía detrás de ellos, centinela silencioso. La entropía se derramó, los canales cuánticos se entrelazaron y, por un delicado lapso de segundos, el observatorio de la montaña dominó la estrella prestada de la humanidad. Entonces sonaron las advertencias. Atlas respondió, sí, pero con telemetría distorsionada, gamma del conjunto de propulsores fuera de escala, error 993, EEPROM corrupta. Luca frunció el ceño. Aceleración de la deriva de actitud. Estamos hablando de minutos antes de la pérdida de sincronización. Olvídense del reinicio elegante. Gritó Quinn. Reinicien el bus de control. Eso corre el riesgo de freír la computadora de vuelo principal, argumentó Asa. Es mejor un controlador muerto que podamos flashear que uno vivo que nos lance al abismo. Acuerdo sin palabras alcanzado a través del contacto visual, Asa presionó ejecutar. Un pulso de relámpago binario se elevó hacia el cielo. Por un instante eterno, todo se detuvo. Los gráficos de la pantalla se aplanaron. El tiempo mismo pareció vacilar. En ese silencio, el padre Miguel dio un paso al frente. Lo siento, dijo. Su mano se hundió en el panel de interruptores, tirando de la barra de aislamiento de emergencia. Chispas florecieron como rosas letales, la oscuridad se apoderó de la habitación. En algún lugar afuera, los servos dejaron de girar. La antena crujió, sin encontrar resistencia, la inercia la desvió. La montaña resonó con el chirrido metálico de los cojinetes estresados. A Asa se le encogió el corazón. Miguel, ¿qué has hecho? Pero Miguel corría, su silueta enmarcada por los mecanismos de seguridad estroboscópicos. Lo persiguieron, pasando por servidores destrozados, hasta el balcón, donde la nieve formaba láminas horizontales. Abajo, el remolque auxiliar humeaba, una silueta en llamas. Había preparado una carga de sobrepresurización, ya no habría fuente de energía alternativa. ¡Que termine! Gritó por encima del vendaval. ¡Que termine, para que pueda empezar el nacimiento! Quinn levantó una pistola compacta de percusión en L, contrabando de sus días de recolectora de chatarra. Su dedo se puso blanco en el gatillo, pero Luca la sujetó por la muñeca. Sin balas, aquí no. Mientras tanto, arriba, el cielo respondió. La aurora volvió a brillar, solo que esta vez no era atmosférica, sino de escombros tecnicolor, una lluvia de zafiro sobrecalentado, luego rubí. Atlas había perdido un pétalo. La instrumentación remota, aún conectada a la tableta de Asa, emitió el veredicto, nodo en caída libre descontrolada. Salida de energía en picada. Colapso de la red inevitable dentro de la medianoche global. Miguel observó los colores florecer con lágrimas de alegría. Asa sintió que un grito se le abría en la garganta, pero no emitió ningún sonido. Un rayo cayó sobre la cresta y el mundo se oscureció. La oscuridad que cayó sobre el Cerro del Silencio no era una simple ausencia de luz, sino algo con peso y temperatura, denso como polvo de carbón y atravesado por el frío hedor del aislamiento quemado. La nieve rugía de lado, golpeando trozos de metal contra las ventanas agrietadas, y en los momentos posteriores al sabotaje del padre Miguel, cada mente en la montaña procesaba la catástrofe en su propio lenguaje. Asa Canaan catalogó las fallas: generador destruido, bus principal quemado, antena congelada a 12 grados de centrada, baterías internas perdiendo voltios como venas cercenadas. Luca Resnick midió la pérdida en decibelios y vectores orbitales, el nodo Atlas en una caída de 18 grados, un pétalo de antena cortado, los parques de rectenas cayendo por debajo del flujo operativo. Imani Sagoe pensó en la mega inundación de lagos, en la gente vadeando agua azul eléctrico mientras las farolas crepitaban en lo alto, y sintió ese mismo pavor metálico en la garganta. Quinn vio el rompeolas en ruinas, vio la silueta de Miguel huyendo, y solo sintió la urgente matemática de la venganza,
distancia, viento, caída de bala. El propio sacerdote corría a ciegas por los pasillos que había mapeado en días de supuesta penitencia, aferrado a un detonador no más grande que una hostia. Se dirigía al banco de obleas criogénicas, las preciadas llaves de semillas de Luca, con la intención de borrar la tentación. Su teología era simple, sin llave, sin reinicio, sin retorno a los pecados de la abundancia. Nunca llegó a la bóveda del servidor. Asa y Luca lo interceptaron en la escalera oeste, guiados por el hilo luminiscente de la última baliza de muñeca de Luca que aún funcionaba. El rayo atravesó el polvo arremolinado y encontró el rostro del sacerdote, hielo en la barba, ceniza en la sotana, ojos iluminados por una paz frenética. «Hasta un lado, Miguel», dijo Asa. Su voz la sorprendió, monótona, con la calma de un comandante. «No puedo», respondió, y levantó la bomba de oblea. 2 LED rojos parpadearon como los ojos gemelos de un santo crítico. El tiempo, ya fracturado por la crisis, se ralentizó aún más. La mano de Luca buscó a tientas en su cinturón el hipoaturdidor que Quinn había insistido en que todos llevaran. Taro Asha se adelantó, avanzó con la mano abierta, como para comulgar. El pulgar de Miguel dudó sobre el gatillo, mientras las palabras del Evangelio se formaban silenciosamente en sus labios agrietados. Fue suficiente. Luca se abalanzó, presionó el aturdidor contra el hombro del sacerdote y disparó. La corriente rugió. Miguel se convulsionó, la bomba cayó ruidosamente por las escaleras y, un instante después, Quinn apareció, recogiéndola con los dedos enguantados. Desactivó el detonador con 3 movimientos practicados y luego miró fijamente al sacerdote inconsciente como si memorizara dónde cortar si volvía a despertar. Ataron a Miguel con cinta de fibra en la vieja cámara del espectrógrafo. Asa se arrodilló a su lado, con el pulso martilleándole los oídos. No sentía triunfo, solo agotamiento mezclado con dolor. Atlas está entrando en una espiral, dijo Luca con voz entrecortada. Estamos en cuenta regresiva hacia la oscuridad sistémica. 10, quizá 11 horas para que la red global colapse sin posibilidad de reinicio. Los generadores se han ido, añadió Quinn, pero arranqué las líneas de aguanieve de hidrógeno antes de que el remolque explotara. Aún tenemos 40 minutos de celdas de reserva en los sistemas de nivel A, terminales, relés, servotransmisor de antena. O reiniciamos Atlas ahora o vemos cómo el mundo se apaga. Imani se agachó junto a la maltrecha caja de su dron. El planeador explorador había resistido la explosión, pero su antena de retransmisión de alta ganancia estaba rota. Sacó puntales de carbono de repuesto de su mochila, trabajando al tacto. Podemos usar una cometa estratosférica, dijo. Hay un modelo experimental guardado en el viejo silo de globos meteorológicos. Puede elevarse a 65 kilómetros y mantenerse en posición durante 2 horas, incluso con este viento, si le suministramos suficiente gas de sustentación. Hazlo, ordenó Asa. El liderazgo le resultaba incómodo, como un abrigo prestado de una mujer más valiente, pero nadie la desafió. Quinn dudó. ¿Y qué hay de Miguel? Asa miró al sacerdote inconsciente, el subir y bajar de su pecho. Incluso ahora, parecía rezar. Permanece atado. Si despierta, sádenlo de nuevo. La nieve gemía contra las contraventanas de acero. En algún lugar afuera, un puntal de soporte se desplomó con un chasquido de bala. El cerro del silencio se moría a su alrededor, remache tras remache. Para despegar la cometa estratosférica, tuvieron que aventurarse a la plataforma norte, una pista de hielo pulido por el viento, suspendida sobre una caída de 1000 metros. Imani y Luca arrastraron la bolsa plateada desinflada por la escalera, vestidos con trajes sellados al vacío rescatados del laboratorio de refrigeración. Cada ráfaga amenazaba con arrebatarles la tela. Sujetaron la quilla de la cometa a un amarre oxidado, llenaron sus pulmones con helio extraído del crioespectrómetro obsoleto y observaron cómo oscurecía las estrellas al ascender. La fibra umbilical brillaba en la oscuridad sin luna. Dentro, Asa y Quinn consiguieron que el disco esquelético volviera a la vida con la energía residual. El sistema servohidráulico crujió, el hielo se desprendió de los engranajes. Los paneles de diagnóstico de Asa se llenaron de rojo,
pero el conjunto de formadores de A seguía respondiendo, su patrón de lóbulos, antes impecable, ahora era una pluma deshilachada. Suficiente para un milagro, se dijo a sí misma. Segundos después, la telemetría del estratocometa se activó, enviando correcciones de ángulo. Presupuesto de señal, ínfimo, pero viable. La voz de Imani crepitó por el comunicador, vientos estabilizándose sobre la troposfera. Tenemos un horizonte limpio. Entendido, dijo Asa. Tragó saliva, con los dedos flotando sobre el esquema de apretón de manos que había creado años atrás en un cubículo fluorescente, sin imaginar jamás que lo usaría como arma contra su propia creación. Un clic, estallido de apretón de manos sembrado con las claves recombinantes de Luca. Una pausa. Espacio, silencioso y enorme. Entonces Atlas respondió. El demonio de seguridad del nodo, medio deshabilitado tras intentos previos de reinicio completo, reconoció las credenciales, ahora validadas. Los espectros de control se abrieron como las puertas de una antigua fortaleza, chirriando pero obedientes. Enlace establecido, susurró Luca. Latencia, 82 milisegundos. Comienza la secuencia de reinicio del núcleo, dijo Quinn, con los ojos brillando con peligrosa satisfacción. Asa aisló los registros corruptos del propulsor, trazó un camino de arranque en frío alrededor de los sectores EEPROM dañados e inició una cascada de ciclos de energía escalonados, modelados en su pantalla como avatares de círculos concéntricos que parpadeaban de rojo a ámbar y a verde. Primera etapa, inversores fotovoltaicos fuera de línea, superada. La segunda etapa, recalibración del giroscopio de actitud, se mantuvo al 93%. Afuera, el cielo se convulsionó con una nueva capa de color, el nodo luchando contra su propio giro. Los valores de par del giroscopio se disparan, advirtió Luca. Si nos pasamos, esos pétalos se romperán como el primero. Asa moduló las curvas P y D por instinto, reduciendo las tolerancias de par que jamás se atrevería a aplicar en un laboratorio controlado. La barra de progreso se sacudió, trepó a 97, 98, 100. Segunda etapa completada. Comenzó la tercera etapa, reinicio de la computadora de vuelo principal. Fue entonces cuando se fue la luz. No fue un apagón gradual, sino una caída de guillotina, todos los monitores se apagaron, todos los relés se silenciaron, un silencio más profundo que el viento aullaba por los pasillos. Por un instante, Asa creyó que Miguel había escapado, que había cortado otra línea. Entonces lo sintió, el suelo temblando. ¿Un terremoto? No, una resonancia explosiva. Algo enorme acababa de golpear la montaña desde afuera. Los LED de emergencia, alimentados por paquetes alcalinos oxidados, parpadearon, tiñendo el laboratorio de un azul cadavérico. Quinn maldijo. La voz de Imani irrumpió en el auricular, medio estática, la cometa, se partió. Algo impactó, una explosión de escombros metálicos desde arriba. Estoy bien, pero la cuerda se ha ido. Luca miró fijamente a Asa. Atlas acaba de escupir otro pétalo, pero en desintegración suborbital. El campo de escombros nos golpeó. A Asa se le encogió el estómago. Sin el relé de cometa, su conexión con Atlas se cortó a mitad del reinicio. El nodo quedaría congelado en un estado indeterminado, ni completamente vivo ni muerto, su red de energía sin comprometer. Un medio golpe cósmico. Y sus celdas de reserva estaban vacías. No quedaba electricidad para restablecer la conexión, aunque improvisaran un nuevo relé. Quinn golpeó la consola con el puño. Se acabó. El planeta se acabó. No, susurró Asa. Hay otra opción. Se giraron hacia ella, con puntos de luz LED azul reflejados en sus pupilas. El bus de anulación de emergencia de Atlas, dijo lentamente, tiene un láser óptico de línea de visión de respaldo, codificado en el escudo de luz difusa de banda S. Está diseñado para remolcadores de mantenimiento profundo. Si alcanzamos la altura suficiente, podemos disparar una ráfaga de comando directamente. Luca frunció el ceño. ¿Alcanzar la altura suficiente con qué? Nuestra antena no puede pivotar a esa altura. Y desde luego que no tenemos energía para el emisor. No necesitamos el plato,
dijo Asa. Necesitamos un espejo. Y una montaña más alta que esta. Quinn frunció el ceño. Aconcagua. Cresta suroeste, confirmó Asa. El seguimiento de Atlas lo lleva a la superficie en 4 horas. Si llevamos un láser de punción portátil hasta allí y conectamos la energía de las celdas de reserva del elevador del dron, podríamos pasar un paquete. Imani soltó una risa baja e incrédula. Esos son 90 kilómetros sobre escombros glaciares en plena ventisca. Asa la miró a los ojos. Dime una imposibilidad mejor. La preparación se convirtió en triaje. Recuperaron el láser de alineación del laboratorio, clasificado solo para micrometrología, pero capaz de modulación de portadora. Su requerimiento de energía, 80 voltios a 12 amperios. Luca destripó los condensadores del equipo de hidrógeno averiado y montó un conjunto de carga de manivela. Quinn desmanteló lo que quedaba de la aviónica del estrato cometa para rescatar un cardán giroestabilizado. Imani cableó la vela solar de su dron, plegada como mercurio de origami, para que sirviera como amplificador parabólico para el haz. Asa compiló el paquete final de comandos de desactivación y guardado, 600 bits que desbloquearían la última imagen de firmware limpia de Atlas o instruirían al nodo a purgar el refrigerante del núcleo, desorbitando en lenta inmolación. Almacenó ambos en un binario conmutado por suma de comprobación. La decisión podría tomarse en la cima, en el último segundo posible. Arrastraron a Miguel, todavía atado, pero ahora también amordazado. Quinn insistió. Que vea lo que intentó detener, dijo. Las nubes de tormenta hervían de un negro púrpura al amanecer. El viento esculpía la nieve en cuchillas que cortaban la piel expuesta. El trineo con el láser chirriaba al pasar sobre los fragmentos de roca. Cada paso hacia arriba parecía una negociación con un dios avaro. En las laderas más bajas, pasaron junto a torres de monitoreo climático abandonadas, torres esqueléticas cubiertas de escarcha, con sus anemómetros girando inútilmente. A los 3000 metros, las radios dejaron de funcionar por completo, la estática ionizada consumía todas las bandas. Avanzaron con dificultad gracias a las señales visuales, gestos con las manos, destellos de bengalas. Luca tosió sangre a los 4000 metros. La bota izquierda de Imani se deslaminó, y ella la cerró con filamento. Volvió a caer la noche. Acamparon al abrigo de un afloramiento de basalto. El campo estelar, arriba, era irregular, dejando rastros de brasas, destellos de más escombros de Atlas que caían a través de la mesosfera. En la penumbra, Asa pulsó el cartucho de carbono que contenía la carga de mando. Un interruptor, salvación o perdición. Pensó en las ciudades de abajo, las arqueologías alimentadas por la luz diurna de microondas de Atlas, las granjas de refugiados apiñadas alrededor de los campos de rectenas, los niños que nunca habían visto un coche de gasolina, y mucho menos una bombilla de filamento. Sopesó eso con las historias de fantasmas sobre paisajes marinos de la era fósil que Miguel prometió que podrían regresar si la humanidad se veía obligada a ser humilde. Había crueldad en ambos lados del espectro. Quinn rompió el silencio. No te equivoques, Asa. Si desactivamos ese rayo, lanzaremos el paquete de reinicio. Les debemos más a los vivos que a los no nacidos. Lo sé, respondió Asa, aunque en el fondo no estaba segura de qué suma de comprobación obtendría. Llegaron al borde de la Aconcagua 3 horas antes del paso previsto del satélite. El viento ya no tenía obstáculos que lo frenaran, aullaba directamente desde la columna vertebral del continente. Luca y Quinn anclaron el trípode de cardán a una roca, y Manny desplegó la vela solar hasta que su frágil superficie plateada se extendió 3 metros. Conectaron bancos de condensadores del tamaño de cajas de zapatos y comenzaron a girar el generador magnético manual. El aire olía a ozono y miedo. Miguel, encajado contra una roca, observaba con los ojos hundidos. No había hablado desde la escalera. Quizás la oración se había vuelto hacia el interior, o quizás estaba esperando el último susurro de la auditoría divina. El voltaje subía de forma agonizante. 40 voltios. 53. 68. Los brazos de Quinn temblaban por la manivela. A 79, el banco de condensadores parpadeó, listo.
La antena corregida de Atlas alcanzaría el horizonte en 7 minutos. Asa se quitó el guante y apretó con dedos temblorosos la fría carcasa metálica del láser. «Enciende», dijo. Un punto rojo parpadeó, débilmente iluminado por el resplandor del mediodía. Imani alineó la vela, ajustando el paso milímetros hasta que el haz, reflejado, se dirigió invisiblemente hacia el delgado cielo azul. No podían probar, no podían medir, el enlace óptico era un disparador implacable. Asa colocó la carcasa de carbono, con el pulgar en el interruptor físico. La posición izquierda, reiniciar. La derecha, desorbitar. Quinn estaba frente a ella, con una mano en la manivela y la otra en el cable que podía arrancarla. «Elige», dijo. Su voz tenía una voz firme, pero también una súplica. El viento los azotaba, un coro de alas invisibles. Muy arriba, emergió una diminuta mota plateada, describiendo un arco en la bóveda celestial, Atlas Nord, con cicatrices de batalla, aún iluminado por el sol robado. Asa inhaló. Vio, en la superposición de sus recuerdos, las avenidas inundadas de lagos, el neón desvanecido de Buenos Aires. Vio también la posibilidad de brotes verdes en un suelo que ya no estaba quemado por la cosecha de rayos, de cielos nocturnos que volvían a ser estrellas en lugar de una neblina calentada por microondas. Su pulgar se movió a la izquierda, hacia el reinicio, memoria muscular, memoria cardíaca. Entonces, con el rabillo del ojo, vio a Miguel. No estaba rezando. Miraba al cielo, sonriendo, como si presenciara el rostro de Dios. Y en esa sonrisa, Asa no leyó triunfo, sino rendición, la mirada de quien finalmente acepta que el resultado está más allá del cálculo humano. Se dio cuenta de que ninguna elección sería limpia y ningún libro de contabilidad estaría en equilibrio. Su pulgar, centrado y tembloroso, hizo algo que ninguno de ellos previó, liberó el interruptor por completo, rasgando el frágil vástago de polímero, de modo que el circuito se abrió, sin enviar código ni firmar destino alguno. Quinn gritó, abalanzándose. Luca abrió mucho los ojos. Imani se quedó paralizada, con los nudillos blancos sobre la vela. De todos modos, Asa embistió el emisor con la carga, corrupto, indefinido. El láser disparó una corriente de entropía, unos, ceros y estáticas se entremezclaban, un grito en lugar de una orden. En órbita, Atlas oyó un sonido errático y no pudo analizarlo. Su algoritmo de seguridad se ejecutó, ante una entrada de control inválida, volver al estado previo a la puesta en servicio. Pero el paquete previo a la puesta en servicio, medio flaseado, hacía referencia a subsistemas reconfigurados hacía tiempo. Fallo recursivo. Pánico en el núcleo. El nodo activó el modo seguro de último recurso, los pétalos solares se plegaron como una flor moribunda, la potencia de salida se redujo al nivel inicial, los propulsores se detuvieron. En la Tierra, las granjas de Rectena se apagaron, pero no murieron. Su producción disminuyó al 5%, apenas lo suficiente para mantener los respiradores de los hospitales funcionando y las plantas desalinizadoras funcionando a la mitad de su capacidad. Fue una mezcla de misericordia y desastre. En la cima de la montaña, el banco de condensadores se quemó con un chasquido. El silencio los consumió, salvo el viento. Quinn se volvió hacia Asa, furioso. «Nos condenaste a todos». «Gané tiempo», respondió Asa, aunque no sabía si era cierto. «Atlas duerme, no se estrella. Podemos llegar más tarde, conectarnos desde la órbita si es necesario. Pero mientras tanto, el mundo tendrá que aprender a no usar las luces». Luca se desplomó de rodillas, con la nieve arremolinándose a su alrededor. «Un apocalipsis suave», murmuró. «¿Es eso más amable?» «Quizás la amabilidad nunca estuvo en el menú», dijo Imani con voz hueca. Miró hacia el horizonte, donde ciudades lejanas se desvanecerían en un crepúsculo forzado. «Quizás lo único que tuvimos fue la elección entre espadas afiladas y espadas lentas». Se quedaron allí, 5 siluetas en el techo de un continente, observando cómo el satélite inactivo se alejaba, aún brillante, aún nuestro, pero inalcanzable. Abajo, el planeta se sumía en la penumbra. A lo lejos, resonaban truenos donde no había nubes. «Descargas electrostáticas», supuso Luca,
redes eléctricas que se disparaban simultáneamente, miles de millones de circuitos que se abrían de golpe. Asa cerró los ojos. En la oscuridad tras sus párpados, imaginó a una niña en un lugar cálido, encendiendo una vela por primera vez, aprendiendo que la oscuridad podía retrasarse, pero nunca vencerse por completo. Esperaba que esa niña los perdonara. Cuando volvió a abrir los ojos, el viento seguía aullando, pero el cielo, desprovisto de las heridas de la aurora, parecía casi normal. Las estrellas parpadeaban con incertidumbre, como si ensayaran un papel antiguo. La noche reclamó su trono. La montaña los dejó descender a su propio ritmo, como si a la Concagua le disgustaran los testigos del compromiso escrito en el cielo. 3 días de casi ventisca azotaron las crestas, obligando a los 5 a refugiarse en un nicho excavado por el viento y cubierto con milar de emergencia. Masticaron proteína de soja congelada mientras el mundo de abajo aprendía sus primeras lecciones de vida a media potencia. En Buenos Aires, los antiguos contactos de Luca informaron por mensajes de texto que el alumbrado público estaba racionado a una lámpara por cada 10 y que el metro funcionaba lentamente según horarios improvisados con kilovatios hora sobrantes. En Lagos, la prima de Imani envió un solo mensaje: las bombas respiran, pero las torres están a oscuras, antes de que la batería de su teléfono se agotara por falta de estaciones de carga. Las imágenes satelitales, descargadas en la menguante reserva de holoplatos de Asa, mostraban cualquier continente después del atardecer, envuelto en un claroscuro fragmentado, relucientes focos de nodos prioritarios rodeados de mares de terciopelo negro. El resplandor del antropoceno, visto desde la órbita, se había fracturado como una vidriera caída sobre piedra. Hablaron poco de la decisión, la desilusión de Asa, que la había provocado. Quinn mantenía las distancias, manteniendo una frágil tregua no más cálida que el aire bajo cero. Luca alternaba entre garabatos frenéticos en su cuaderno, cálculos de tasas de desintegración orbital, curvas de despliegue de microrreactores, y largos silencios, contemplando la nieve en suspensión como si la expiación se escondiera en las formas talladas por el viento. El padre Miguel, con las muñecas aún atadas, pero sin la mordaza, observaba los oscuros valles con una expresión que no era ni triunfal ni avergonzada, más bien, reflejaba la silenciosa inquietud de quien ha rezado por la lluvia y ha recibido un diluvio. Al amanecer del 4.º día, un cambio de tiempo reveló un convoy avanzando lentamente por la carretera de acceso norte, 8 camiones de orugas con el uniforme blanco de la ONU, con las luces bajas, en cumplimiento de la nueva austeridad. El equipo levantó una lona reflectora destrozada y, en menos de una hora, un drone skimmer sobrevoló la zona, dejando caer una caja de provisiones y un comunicador de banda estrecha que emitía el nombre de Asa. La voz en el canal encriptado pertenecía a la doctora Farida Navik, presidenta interina del rápidamente reconstituido Consejo de Administración del Poder Global, el organismo que una vez aprobó automáticamente la carta monopolística de Atlas y ahora estaba involucrado en la diplomacia de triaje. Su telemetría activó nuestros mecanismos de seguridad, dijo Farida sin preámbulos. Sabemos que tocó el nodo. Conocemos su vector de estado actual y sabemos que tiene el único diagnóstico práctico que queda. Necesitamos esa información aquí abajo, no congelada en una montaña. La mirada de Asa se dirigió a sus compañeros. Nos iremos cuando la tormenta lo permita, respondió. Pero entiendan, no apagamos las luces porque odiemos el mundo. El nodo estaba fallando, era maligno. Sigue siéndolo. Traten su latencia como un torniquete, no como una cura. Ahórrame la triangulación retórica. Necesitamos opciones. Un sonido de estática. Un esquife suborbital está en camino. 12 horas de tiempo estimado de llegada. Salga de esa cresta. Cuando retransmitió la llamada, Quinn entrecerró los ojos. Opciones significa que querrán que terminemos lo que empezamos. Reinicio completo. Su voz hizo que, reinicio, sonara a capitulación. Miguel se movió. O desorbitarse, por fin. Quizá decidan que la penitencia es preferible al crepúsculo cojeando. No elegirán la extinción, murmuró Luca, aunque la incertidumbre roncaba sus palabras. Imani cerró la caja después de repartir almohadillas térmicas. Hay un tercer camino, dijo. Subimos. Se quedaron mirando, esperando ironía.
No hubo ninguna. Atlas duerme, continuó. Aún mantiene su órbita. Una misión de reparación, herramientas EVA adecuadas, microgiros de repuesto, tela fotovoltaica en bruto, podría rediseñarlo y convertirlo en un enjambre descentralizado. Cortar los pétalos, darle a cada uno su propia rueda de reacción. Una constelación en lugar de un trono. Redundancia. Quinn silbó. Ambicioso. ¿Y quién financia un dique seco en el cielo cuando la mitad de la red del planeta está racionada para el triaje? Y Manny se encogió de hombros. El mismo mundo que acaba de descubrir el precio de un cambio. El miedo corta los cheques más rápido que la esperanza. Los dedos de Luca tamborileaban sobre su cuaderno. Enjambre orbital. Ya podía ver cómo se desplegaban las matrices de simulación. El padre Miguel murmuró un salmo sobre muchas velas de una sola llama. Asa escuchó el gemido del viento a través de las costuras de las tiendas, imaginando cables superconductores cortados en paneles móviles que se desplegaban como velas. Sintió un destello de algo peligrosamente cercano al optimismo. El esquife suborbital, una lanzadera aerospique esquelética, reasignada de sus rutas de suministro antárticas, los elevó de la Concagua antes del anochecer. Las luces de su cabina eran más tenues de lo reglamentario, incluso las tripulaciones aeroespaciales obedecieron el nuevo ritual de austeridad. A través de las ventanas de babor, observaron los Andes desplegarse bajo un atardecer apagado, las ciudades guiñando el ojo en un morse irregular. Buenos Aires brillaba como brasas arrastradas por la ceniza. Aterrizaron en el cosmódromo de emergencia de Córdoba, antaño una puerta de entrada turística para vacaciones de baja gravedad, ahora un centro de socorro donde filas de ciudadanos sostenían tazas de cerámica contra placas de inducción portátiles para recibir 15 segundos de agua hervida. El olor a humo de leña se mezclaba con el ozono de los arcos eléctricos chisporroteantes. Un grafiti en la pared de un hangar decía: «Duerme bien, Atlas, soñaremos en la oscuridad», con pintura fosforescente que brillaba tenuemente sin electricidad. Farida Navik los recibió en un vestíbulo de entrenamiento remodelado, iluminado con linternas solares. Era más joven de lo que Asa recordaba, unos 40 años, con el cabello canoso desde joven gracias a la modificación genética y los ojos enrojecidos por las noches negociando tratados de kilovatios. Primero, dijo, el Consejo reconoce que sus acciones evitaron una cascada descontrolada. La integridad de la red, aunque frágil, se mantiene por encima del 21%. Deslizó una holo pizarra, mapas de carga global, vetas rojas donde persistía el apagón. Pero ganar un punto muerto no es una victoria. Tenemos dos propuestas. Golpeó la pizarra, protocolo A, reconfiguración del enjambre orbital. Requiere reunir un equipo de servicio de 8 personas, 3 cargamentos, 6 meses. Golpeó de nuevo, protocolo B, desorbita controlada y expansión de la microred terrestre. Inmediato. Doloroso. Neutralidad de carbono a largo plazo, pero con una mortalidad catastrófica a corto plazo a menos que se compense con una logística milagrosa. Los hombros de Miguel se relajaron ligeramente, la mirada de Quinn se endureció. Luca parecía a punto de vomitar. Farida juntó las manos. El Consejo está dividido. Queremos una recomendación técnica. La suya. Nadie habló. Finalmente, Asa respiró hondo. El protocolo a compra resiliencia. Pero nuestra industria de materiales está a falta de energía. Incluso imprimir una rueda de reacción ahora mismo significa dejar sin luz a un ala de hospital. Quinn se inclinó hacia adelante. Mientras que B cambia el cuello de botella tecnológico por el cuello de botella humanitario. Miles de millones de personas se ven obligadas a una hambruna lenta. Señaló a Miguel. Tu evangelio de la austeridad terminó de predicar cuando Atlas tuvo hipo. Los bancos están vacíos ahora. Miguel sostuvo su mirada. Nunca prediqué la muerte. Prediqué la humildad. Parece que el planeta está forzando el sermón de todos modos. Luca se aclaró la garganta. Podría haber un protocolo C. Todas las cabezas se giraron. Reiniciamos, dijo, pero solo parcialmente.
Llevamos Atlas al 30% de su capacidad nominal, suficiente para alimentar fundiciones y redes médicas, no neón. Mientras eso gana tiempo, imprimimos el enjambre. Reduciremos gradualmente el nodo a pétalos descentralizados hasta que el centro original sea prescindible. Un cordón umbilical que se estrecha. Farida arqueó las cejas. ¿Análisis de riesgos? Alto. El firmware del nodo está dañado. Cada ciclo aumenta la probabilidad de fusión del núcleo. Pero con la supervisión del equipo de montaña, la probabilidad de pérdida catastrófica podría mantenerse por debajo del 8%. Quinn se burló. El 8% de la extinción planetaria es una moneda que me niego a lanzar. Asa se frotó las sienes, con un fuerte dolor de cabeza por la altitud y la fatiga moral. Aún así, el 8% puede ser la mejor opción. Imani intervino con calma. El reinicio parcial también facilita el racionamiento de inmediato y genera apoyo público para el plan del enjambre. La gente se sacrifica con más disposición cuando vislumbra el amanecer. El padre Miguel miró al techo, donde las luces LED de emergencia proyectaban halos tenues. Si debemos pecar de nuevo, dijo en voz baja, al menos confesemos el precio. Farida exhaló por la nariz, creando una tenue nube en el vestíbulo sin calefacción. Parece que ustedes 5 no están dispuestos a cantar ni una sola estrofa. El consejo no puede esperar a la unanimidad. Empujó una consola móvil hacia Asa, su pantalla mostraba el conducto de enlace de bajo nivel de Atlas, aún inactivo, pero accesible una vez que se reiniciará un conjunto de alta ganancia en Montevideo. La mayoría manda. Ejecuten el plan que elijan, ahora. Lo respaldaré ante la asamblea. Asa sintió que el peso volvía a su pulgar, el fantasma de la palanca rota. Buscó la mirada de sus compañeros, la esperanza atormentada de Luca, el desafío tenaz de Quinn, la determinación mesurada de Imani, la fe resignada de Miguel. Vota, dijo. Luca, reinicio parcial, protocolo C. Imani, lo mismo. Quinn dudó, y luego dijo, enjambre o nada, pero, no sabotearé una línea de vida. C. Miguel cerró los ojos y susurró algo que podría haber sido una oración. La misericordia de Dios se mueve a través de herramientas imperfectas. C. 4-0. Asa sintió en silencio para que fueran 5. Los hombros de Farida se hundieron, con el alivio atenuado por el miedo. Entonces, prepárense, técnicos. La antena de Montevideo se recarga en 90 minutos. En el vuelo hacia el este, Quinn le entregó a Asa un cristal de datos desgastado. Una copia de seguridad de los registros de la montaña, dijo. Si esta apuesta nos mata, al menos la historia recordará lo que tiramos. Asa frotó las crestas del cristal. Estás asumiendo que un futuro historiador tiene suficiente ancho de banda para leer. La sonrisa de Quinn era medio sombría. Si no, las cucarachas lo archivarán. Aterrizaron al anochecer en una pista iluminada únicamente por marcadores químico-lumínicos. El aire costero olía a sal y diésel proveniente de los generadores de emergencia que bordeaban el puerto. Un convoy los condujo rápidamente al antiguo complejo uruguayo de espacio profundo, un anillo de antenas parabólicas de 40 metros que apuntaban como lirios blancos a un cielo magullado. Los técnicos se apiñaban en el búnker de control alrededor del primer café caliente preparado en 2 días. Atlas se alzó sobre el horizonte atlántico a las 21:17 hora local. Los dedos de Asa bailaron sobre un desgastado teclado mecánico, ya no había hologramas, consumían mucha energía, e iniciaron un apretón de manos. Estática. Se desvió a través de un satélite de comunicaciones de la Guerra Fría improvisado como repetidor. Ping. Tiempo de respuesta, 260 ms aceptable. El núcleo sigue en modo seguro, observó Luca, leyendo el hexadecimal en cascada. Iniciar arranque por etapas. Quinn monitoreó los rieles de potencia en una pared de indicadores analógicos. La salida del panel fotovoltaico del nodo es nominal, pero los pétalos siguen plegados. Comience con el diagnóstico de la inclinación. Asa introdujo comandos de guía.
En lo alto, la flor latente de pétalos de microondas se agitó, desplegando un solo segmento como un girasol mecánico desafiando el amanecer. En Montevideo, una luz de la consola parpadeó en verde. La producción de energía aumentó del 5 al 12%. En 3 continentes, las caídas de tensión se redujeron a medida que los circuitos de emergencia captaban el flujo mínimo y lo multiplicaban con almacenamiento local. Diagnósticos: temperatura del núcleo estable, bloques defectuosos de la EEPROM aislados. ASA activó la reescritura incremental de memoria, inyectando parches que Luca compiló sobre la marcha. 22% de capacidad. Afuera del búnker, los trabajadores del puerto vitorearon mientras los focos del puerto se iluminaban a la mitad de su potencia, aún tenues, pero prometedores. ASA se permitió respirar hondo. «Alto ahí», ordenó. El objetivo es un límite del 30%. Aflojen los propulsores. Pero Atlas tenía sus propias ideas. Una alerta silenciosa se encendió: error de actitud residual, corrección autónoma activada. La IA de reserva del nodo, parte de la pila precomisionada corrupta, activó los micropropulsores sin su orden, intentando alinear todos los pétalos para obtener la máxima potencia. «Abortar», gritó Quinn. ASA pulsó los códigos de cancelación. Rebotaron, se negaron, la jerarquía de autoridad se invirtió por culpa del firmware deficiente. El módulo propulsor Gamma 3 disparó más tiempo del especificado por el diseño. Luca abrió los ojos de par en par: divergencia en la línea de combustible. Si ese tanque explota, habrá una cascada de fragmentación. Miguel pronunció una sola palabra: tal vez misericordia, tal vez algo más, mientras los monitores brillaban de color carmesí. Imani pulsó los diales de frecuencia, reutilizando un viejo bucle de telemetría. El enlace ascendente de parche está reservado para el control de drones, la clase de autoridad más baja. Pero si lo inundo con vectores nulos, quizá pueda colapsar el bus de la IA rebelde. «Hazlo», dijo ASA. «Cubre las líneas». Los nudillos de Imani se pusieron blancos al girar los potenciómetros. Las ondas portadoras se elevaban hacia el cielo, ruido blanco, desprovisto de instrucciones. La lógica rebelde de Atlas se atiborró de datos basura, tropezando. La cola de comando se desbordó, forzando una purga completa del buffer, el equivalente digital a atragantarse con estática. ASA aprovechó la microventana de claridad e inyectó el parche nuevo: new-supervisor-flag equals true. Una mota en un circuito cósmico, pero suficiente. Los propulsores rebeldes se apagaron. El tanque de combustible se enfrió. Los pétalos se congelaron a una apertura del 29,6%. Silencio, entonces, estado del sistema verde, provisional. En el búnker, cada pecho exhalaba como si se descomprimiera de las profundidades marinas. Quinn se apoyó en un estante, con los ojos cerrados. Luca se quitó las gafas y se secó unas lágrimas que a nadie le sorprendieron más que a él mismo. Miguel inclinó la cabeza, sus dedos entrelazados débilmente, tan cerca de una rendición como de un agradecimiento. La voz de Farida resonó por el comunicador local. Los monitores de la red confirman la restauración de 21 gigavatios. Se han satisfecho las colas prioritarias médicas y de fabricación. Una pausa, más suave: bien hecho, todos. Pero ASA seguía mirando la consola, con la mirada fija en un pequeño icono: Power-Vaseline-Timer, 6 meses. Esa era la estimación que la nueva lógica del supervisor arrojaba antes de que las reservas de combustible y los daños por radiación volvieran a arrastrar a Atlas por debajo del nivel crítico del 20%. Una suspensión de la ejecución, no un indulto. Se volvió hacia sus compañeros. El tiempo avanza. Respiramos más tranquilos esta noche, pero mañana el programa del enjambre debe pasar del concepto a la línea de producción. Quinn se enderezó, con el fuego de nuevo tras su cansancio. Yo me encargaré de las compras. Fabricantes del mercado negro, remolcadores orbitales fuera de servicio, cualquier cosa que fabrique piezas o las transporte. Luca dio unos golpecitos en su libreta. Puedo adaptar a Ceditan, el autobús de enlace obsoleto del telescopio chileno, para convertirlo en una plataforma de ensamblaje autónoma.
Solo necesitamos materia prima cerámica y una cantidad sorprendente de cinta adhesiva. Imani sonrió, su primera sonrisa sincera en días. Y tengo un montón de primos que me deben viajes. Miguel dio un paso adelante, desatando las ataduras de fibra que aún le quedaban en las muñecas. Le ofreció la cuerda suelta a Asa. Nuestros pecados y nuestras gracias, dijo, están unidos. ¿Puedo ayudar a desatar el resto? Asa aceptó el cordón y se lo guardó en el bolsillo. Necesitaremos toda la ayuda. Y todas las oraciones. Las semanas se convirtieron en meses, medidos no por páginas de calendario, el lujo de imprentas estables, sino por hitos de proyectos escritos con tiza en la pared del búnker. Mientras Atlas se mantenía estable en 30-epsilon%, la sociedad global se recalibraba. El neón abandonó los cañones urbanos, las noches se volvieron más silenciosas, oscuras como un sueño, salpicadas de jardines en las azoteas donde los ciudadanos encendían faroles de cera que se vendían en los mercados de barrio. La austeridad dio origen a orquestas callejeras impulsadas por dinamos de bicicleta, la risa regresó, más tenue pero sincera. La fabricación de enjambres se convirtió en el corazón palpitante del planeta. Las antiguas fábricas reabrieron con horarios racionados, las cooperativas rurales enviaron por correo inductores de cuerda manual a los muelles orbitales. Las noticias mostraban a escolares soldando boquillas de micropropulsores tras las clases de conservación. La estación de corrientes ascendentes, un gancho celeste ecuatorial abandonado, fue puesta en servicio nuevamente como nido de enjambre 1. Las cuerdas de los elevadores, antes paralizadas por los recortes presupuestarios, transportaron cajas de segmentos de pétalos laminados a altitud orbital, donde el láser tan modernizado de Luca los unió para formar módulos similares a cometas. Cada uno fue bautizado con nombres de todos los idiomas: Amanecer, Malila, Donsha, Sogno. A principios de octubre, 6 orbitaban la Tierra en una cadena suelta, absorbiendo la luz solar y aprendiendo a jugar a la mancha de fotones con las rectenas terrestres. Cada lanzamiento, cada éxito, socavaba la supremacía de Atlas. Sin embargo, el antiguo nodo seguía siendo esencial, ancla y maestro para sus jóvenes hijos. Asa visitaba el control de Montevideo a diario, supervisando su lento declive, la radiación dañando las células de memoria, los giroscopios resentidos por su edad. Le susurraba palabras de aliento a la placa base como si fuera un padre anciano: ya falta poco, aguanta, tu legado está en ascenso. Una noche, durante una rara pausa, Quinn la encontró sola en la consola, trazando con el dedo el arco orbital del nodo. ¿No puedes dormir?, preguntó Quinn. Sueña cuando el enjambre canta, respondió Asa. Quinn sacó 2 tazas de mate ligeramente dulce de un termo. Bebieron en silencio. Después de un rato, Quinn dijo: cuando esto termine, ¿qué será de nosotros? ¿Héroes de la penumbra? ¿Criminales perdonados por necesidad? Asa sonrió levemente. Probablemente notas a pie de página. La historia prefiere las narrativas simples. Somos un desastre. El desorden mantiene las luces encendidas, dijo Quinn, y levantó su taza en señal de brindis. Mediados de diciembre, recuento de enjambres, 15. Producción combinada, 32% del pico anterior de Atlas. Suficiente para relajar el racionamiento y que las universidades alimentaran los clústeres cuánticos 3 noches a la semana. Suficiente para reiniciar 2 reprocesadores de torio. La confianza floreció como algas en agua tibia. Entonces Atlas tosió. Comenzó como una vibración, imperceptible para los sensores públicos, pero clara en el tablero de Asa. La rueda de reacción B4 se atascó, la deriva de guiñada aumentó lentamente. La corrección autónoma activó los propulsores de respaldo, pero el margen de propelente era mínimo tras meses de operaciones con potencia parcial. Si la deriva se agravaba, la alineación de los nodos se degradaría, las redes de rectenas de los 3 continentes seguían sintonizadas con sus coordenadas. Los nodos del enjambre podían redirigir parte de la carga, pero no toda. Riesgo de apagón total, 16%. Asa activó la alarma. En 6 horas, el equipo central se reunió en el búnker, con la colaboración remota de Farida y una docena de líderes de tecnología de enjambre.
Las opciones se desvanecieron en el escenario de crisis. El fuego restante del propulsor se estabiliza, se compran semanas y se agota el combustible de maniobra. Reubica 2 pétalos de enjambre como remolcadores de Pastor, sacrificando la capacidad inicial del enjambre para empujar a Atlas a una órbita cementerio antes de lo previsto. Abordar el nodo manualmente para reparar la rueda, algo sin precedentes, ningún ser humano había puesto un pie en Atlas desde el ensamblaje inicial. Quinn votó por la opción 2, cortar el cordón umbilical antes de que nos estrangule. Luca defendió la 1, apoyar al viejo león mientras los cachorros se fortalecen. Imani abogó por la 3, una solución quirúrgica ofrece la mejor capacidad de red y demostramos que las tripulaciones humanas pueden mantener la constelación. Las miradas se volvieron hacia Asa y el padre Miguel, los votos decisivos. Miguel habló primero, sorprendiéndolos con su pragmatismo. Una vez temí la sombra del nodo. Ahora veo su humildad en decadencia. Misericordioso, al guiarlo con delicadeza. Asa escuchó, con el corazón dividido entre la lealtad de ingeniera y la previsión de estratega. Se imaginó subiendo a la vieja estación, oliendo el aire viciado de lata, tocando los paneles que había codificado, oyendo sus crujidos como huesos envejecidos. El sentimiento la atrajo. Pero el enjambre necesitaba cada kilovatio para expandirse. Sacrificar 2 pétalos ralentizaría el despliegue, pero evitaría un riesgo mayor si la reparación fallaba. Dejando a un lado las emociones, la opción 2 era la solución racional. Miró a Luca, con el rostro contraído por una súplica, y negó levemente con la cabeza. Lo retiramos, dijo. Decisión tomada. Quinn cerró los ojos, ni el alivio ni el dolor eran indescifrables. La misión del pastor se lanzó en Nochevieja, un guiño simbólico a calendarios pasados. 2 pétalos, Amanecer y Donsha, dispararon microiones y se encontraron con la mole de Atlas. Las cámaras transmitieron imágenes fantasmales, pétalos rozando el centro dañado como mariposas que buscan a una ballena moribunda. Los propulsores pulsaron, dirigiendo la masa del nodo hacia una órbita ligeramente superior, donde la resistencia no la reclamaría durante siglos. Al concluir el impulso final, los diagnósticos resonaron en las salas de control: Atlas desconectado, línea de comando autoterminada, bus de energía abierto. La señal de microondas del nodo se atenuó a 0, las estaciones terrestres conmutaron sin problemas a transmisiones de enjambre, integradas en una malla de haces superpuestos, más pequeños pero numerosos. En Montevideo, el silencio se apoderó de los altavoces, una quietud más profunda que cualquier apagón, el silencio de la responsabilidad se dispersó. Los trabajadores se quitaron las gorras, algunos saludando al cielo vacío. Asa vio cómo la telemetría de Atlas se desvanecía, sintió lágrimas, pero no tristeza. Legado, no pérdida. Miguel murmuró la extremaunción en latín, Quinn vertió un dedo de whisky de contrabando en el suelo de cemento. Luca abrazó a Imani con alegría espontánea cuando la malla se mantuvo estable y las pérdidas de la rejilla fueron insignificantes. A la mañana siguiente, las noticias acuñaron el término, amanecer, no un colapso, sino la elección del amanecer en lugar del foco de atención. El mundo entró en la era de los muchos soles. Meses después, cuando el número de enjambres superó los 50 y las noches de la ciudad volvieron a brillar, más suaves, doradas en lugar de un blanco cegador, Asa caminó sola por la revitalizada costanera de Buenos Aires. Las linternas solares se mecían en el Río de la Plata como una constelación a la deriva. En lo alto, hileras de estrellas en movimiento insinuaban pétalos en un ballet sincronizado. Llevaba en el bolsillo de su abrigo el vástago roto de la palanca, reliquia de la montaña. A veces lo frotaba como un talismán, recordándole que la indecisión también puede forjar el destino. Un artista callejero pedaleaba un generador para alimentar un amplificador antiguo, cantando una balada sobre la noche en que el interruptor dejó de importar. Los niños bailaban, sus sombras se entrelazaban con la suave luz. Quinn estaba en Kenia, supervisando una nueva granja de rectenas gestionada por cooperativas locales. Luca impartía una conferencia a distancia sobre redundancia distribuida, con sus cuadernos finalmente obsoletos. Imani capitaneaba la creciente flota de pétalos de Pastor, y Miguel, aún el padre Miguel,
pero con el cuello cambiado por un mono pragmático, gestionaba un banco de semillas alimentado por el enjambre, nutriendo la biodiversidad para futuros que alguna vez creyó que solo florecerían en la oscuridad. Asa se detuvo, observando cómo el río reflejaba dos resplandores, el del enjambre que se alzaba sobre él y el de las luces atenuadas de la ciudad. Ninguno eclipsaba las estrellas, ahora visibles de nuevo por primera vez en un siglo. Pensó en Atlas, ahora un monumento silencioso orbitando alto, y se preguntó si algún día los arqueólogos del cielo visitarían sus corredores huecos, leyendo sus huesos de metal de la misma manera que los paleontólogos leen los fósiles, cuentos con moraleja en aleación. Tal vez comprenderían que la supervivencia de la humanidad no dependió de un último interruptor, sino de la voluntad de romperlo y tejer 1000 hilos más pequeños en su lugar. Sacó el interruptor del bolsillo y lo arrojó al agua. Desapareció con un suave tintineo, formando ondas que se extendían hasta perderse entre las corrientes. Arriba, el amanecer rozaba el horizonte oriental. La era de los soles tenía espacio para incontables mañanas, cada una merecida, cada una frágil. Asa se volvió hacia su casa, cualquiera que fuera el significado de esa palabra en un mundo que todavía estaba aprendiendo a vivir entre la luz y la sombra. El primer eclipse del enjambre se produjo en una noche de febrero tan clara que la Vía Láctea resplandeció como polvo de tiza esparcido sobre terciopelo negro. A las 2:11 UTC, 59 pétalos, cada uno no más grande que un autobús urbano, se deslizaron juntos hacia la sombra de la Tierra. Durante 73 minutos de suspiro, cada campo de rectena se atenuó, las agujas de amperaje se desplomaron y la luz de las velas onduló en las cocinas desde Manila hasta Mombasa. El apagón fue planeado, un ensayo orbital por si una tormenta de escombros o una eyección de masa coronal forzaban una noche repentina, pero el simbolismo puso nerviosos a los espectadores, la humanidad sentada en la oscuridad otra vez, esperando a ver si sus numerosos soles realmente regresarían. Lo hicieron, parpadeando de nuevo en una secuencia irregular, pulsos dorados en cascada de este a oeste como una ola de amanecer desenrollándose a mano. Solo un pétalo no volvió a encenderse, Donsha, el mismo que había empujado a Atlas hacia su órbita cementerio. La telemetría mostró una perforación de micrometeoroide en su condensador de película delgada. Los modelos de cuadrícula se encogieron de hombros, la redundancia se tragó la pérdida. Aún así, Asa sintió la ausencia como un miembro fantasma. A media mañana, ya estaba a bordo del Skasucher, un esquife de mantenimiento esquelético que volaba en círculos a 400 kilómetros, para encontrarse con el cadáver a la deriva de Donsha. Imani la recibió en la esclusa de aire con una sonrisa de medio lado. No podemos dejar que la reliquia flote, dijo el piloto. Mal augurio para los novatos. Asa se ajustó el casco. Traigámosla a casa. Las ataduras silbaron, los mástiles se desplegaron y las dos mujeres saltaron a la oscuridad cislunar, con las manos enguantadas firmemente sujetas a las empuñaduras. Donsha giró lentamente, con un ala destrozada en un destello. Cuando las botas de Asa se acoplaron al eje, vio una mota de plástico brillante desprenderse y heliografiar la luz del sol, un pequeño cometa sin rumbo. No se puede salvar, murmuró por el comunicador. Entonces, conmemoraremos, respondió Imani con voz suave. Boya de balizamiento y desorbitación controlada. La semilla del nuevo cielo regresa a la Tierra. Colocaron una placa de latón grabada con láser, no más grande que un chip de crédito. Aquí durmió un frasco de los primeros soles. Dawn SHY 2076 CE, que hasta las cenizas den luz. Una bocanada de iones empujó el pétalo roto hacia un corredor de reentrada, los propulsores se despidieron. Abajo, la noche sobre el Sáhara danzaba con el destello auroral del plasma de reentrada, invisible para la mayoría, anotado por los voluntarios de observación orbital que registraron el encendido como Rosark 045, magnitud-2. De vuelta a bordo de la sutura celestial, Asa flotaba frente a la ventana, observando el limbo de la Tierra, bordeado de un verde azulado eléctrico. Cuando Imani trajo cacao del bulbo de la cocina, aceptó un apretón y se dejó llevar por la bolsa. Es curioso, dijo después de un sorbo, como las pequeñas catástrofes todavía parecen enormes cuando las grandes se dejan de lado. Imani arqueó una ceja. Estás a punto de citar a Miguel. Lo haría si pudiera.
Él lo llamaría la liturgia de la escala. La sonrisa de Imani se curvó con nostalgia. Miguel encontró una nueva vocación. La estación de la corriente ascendente lo ascendió a jefe de ética. Etólogo para ascensor, reflexionó Asa. Imagínate darle ese título a un monje medieval. Se rieron, en silencio, teniendo en cuenta el presupuesto de oxígeno, y la risa les pareció bien merecida. En tierra, la era de muchos soles maduró hasta sus primeros años, inestable, eufórica, avanzando a un ritmo vertiginoso que le impedía desarrollar huesos. En las capitales de neón, los arquitectos rediseñaron los horizontes para la oscuridad, musgo luminiscente en los techos de los tranvías, ladrillos con radiación térmica que brillaban justo lo suficiente para leer. Los aficionados de las aldeas enviaron ingeniosos accesorios, espejos giratorios que seguían los rayos de los pétalos, generadores de tubos de estufa hechos con ruedas de bicicleta de desguace. El mundo ya no se preguntaba cuándo volvería el antiguo brillo, se preguntaba cuánta luz más suave podría aún mantener los corazones calientes. Pero la fragilidad persistía. Un solo algoritmo descontrolado, una llamarada gama errante, cualquiera de los dos podía destrozar la malla. Así que Quinn, ahora zar de la logística del consorcio Danforge, presionó a los tesoros nacionales para que financiaran una redundancia desde cero, la recuperación de la energía eólica terrestre, la perforación de las térmicas de perforación solar, la ingeniería de microbios para absorber el calor salobre y exhalar electrones. Respaldos para los respaldos, les gritó a los ministros que se estremecieron ante las facturas. Atlas nos enseñó, nunca a lavar un solo interruptor. Luca, el eterno matemático de las mariposas, construyó el telar de pronósticos, una gigantesca simulación que funcionaba con computación distribuida, donada poco a poco por cada universidad, monasterio y mazmorra de esports que disponía de una hora de GPU. El telar modelaba los flujos de energía como dinámica de fluidos, remolinos de demanda, crestas de presión de excedente, proyectando escenarios donde los pétalos fallaban o las conexiones a tierra se congelaban. Cuando el telar predijo una escasez en la zona inundable de zinc con 3 semanas de antelación, los ayuntamientos desviaron preventivamente los rayos de enjambre y, por primera vez en décadas, ningún hospital perdió refrigeración. Miguel, tras cambiar su túnica por un overol manchado de grasa, equilibraba la necesidad humana con la paciencia planetaria. Presidía foros donde los agricultores de arroz debatían con los magnates de las algas marinas cosechadas con drones sobre las raciones justas de carbono. Escribió encíclicas leídas por igual por arzobispos y hackers agnósticos de la red eléctrica. Su lema, somos administradores, no dueños, del fuego. ¿Y Asa? Se convirtió en una especie de conductora, archivista y escritora fantasma del cielo. Mantenía la baliza telemétrica superviviente de Atlas, que seguía emitiendo señales desde su crucero de cementerio como un anciano contando cuentos a satélites más jóvenes. Enseñó a los cadetes a pensar en árboles de fallas recursivos, a decidir cuándo cortar los cables que habían soldado. Pero bajo su calma percibía una resonancia silenciosa, un zumbido casi inaudible, la sensación de que Atlas, aunque silencioso, aún guardaba frases inconclusas esperando ser pronunciadas. El aviso llegó una medianoche de primavera, un paquete de datos cifrado con sus antiguas credenciales de Tritón, inactivas desde los despidos. 1 kilobyte de texto plano, sin etiqueta de origen, enviado a través de un satélite meteorológico de la era soviética. Asha Canaan, fragmento de código 72, beta detectado en una nube de residuos. Posición, 35.112 grados N/diagonal 83.881 grados EA 410 km. Clúster de firmware precomisión de partidos. Estado de la carga útil, desconocido. Esto no es un error. Releyó el mensaje bajo la tenue luz roja del escritorio, con la piel erizada. Fragmento 72 beta, parte de la primera cadena de arranque de Atlas. Supuestamente sobrescrito y borrado durante la auditoría de firmware de mitad de vida del nodo. Si los fragmentos reaparecían en órbita baja, ¿qué más viajaba con ellos? ¿Antiguas teclas de comando, obsoletas pero peligrosas? ¿Interruptores de seguridad enterrados? O peor aún, una rutina de espera para la autoexpansión si el nodo perdía la autoridad de guardián de tierra.
Se echó un suéter por los hombros y le llamó a Luca. Él respondió entre vapores de café, con los ojos como platos. Revisen el telar, susurró. Busquen en el índice de escombros firmas binarias vinculadas a la pila de arranque profunda de Atlas. Minutos después apareció su respuesta. Se encontraron 6 coincidencias. 5 muestran CRC deteriorado. 1, 72 beta, integridad 99,2%. Fuera del rango de inversión de bits natural. Quinn fue la siguiente. Cuando se lo dijeron, maldijo en 3 idiomas, ninguno imprimible. La corporación lanzó código sucio en órbita. Ahora flota como una mina. Y Manny, conectado desde las placas de cubierta del gancho celestial, exhaló una sola sílaba, encantador. A través de la red de comunicaciones, convocaron un consejo de emergencia. Miguel se unió el último, secándose el sueño de los ojos. Los viejos pecados, dijo después de escuchar el resumen, dejan largas sombras. Asa paseaba por sus aposentos, con el suelo crujiendo. Si 72 beta alberga ejecutables latentes y se engancha a un pétalo, podría filtrar basura en la malla. Imagina un solo paquete con una amplitud letal. Quinn sacó hojas de cálculo de recursos. No podemos simular en tierra un código de hace 20 años sin el hardware que desechamos. La solución más económica es recuperarlo e incinerarlo. Y Manny flexionó los dedos enguantados. Tomaré una tolva, atraparé el fragmento y lo arrojaré a una salina. Pero Luca levantó una mano. ¿Y si no es un arma, sino un mapa? Recuerda, los desarrolladores, antes de la puesta en servicio, experimentaron con la compresión fractal. Puede que hayan metido planos completos en grupos microscópicos. Nosotros los aprovechamos y cada microred en ciernes recibe actualizaciones de código abierto. No podemos saberlo, dijo Asa, hasta que lo abramos. Y abrirlo en la atmósfera conlleva riesgo de contagio si es malicioso. Miguel propuso un acuerdo, capturar el fragmento, ponerlo en cuarentena dentro de la cáscara de Atlas, sin subsistemas activos, sin ruta de transmisión. Que el fantasma le contara a su padre una última historia. Aceptaron a regañadientes. 2 semanas después, la operación de captura se desarrolló como un ballet orbital en medio de una tormenta. Un microrremolcador llamado Lumen Fox despegó de la estación de corrientes ascendentes, tripulado por Imani y un graduado en robótica aún inexperto. El fragmento, una oblea de cerámica y metal del tamaño de un plato, dio vueltas, lanzando alguna chispa ocasional donde la luz solar aplicaba voltaje a través de las pistas agrietadas. Asa y Luca observaban desde su ture, guiándose con señales lidar. En el momento crucial, el brazo del remolcador se enganchó, un pulgar y un índice de acero se cerraron alrededor de un fragmento de 5 centímetros de grosor, pero cargado de historia. En el instante del contacto, un pulso sacudió al remolcador, un apretón de manos en código, antiguo pero potente. Y Manny gritó al ver el parpadeo de los paneles. Se escuchan ruidos, así y no estándar. La consola de Luca mostraba glifos que Asa no había visto en décadas, el lenguaje de depuración del laboratorio de Tritón, todos ellos barras verticales y corchetes angulares. Hola-niños-perdidos. ¿Buscas-luz? Y Manny estabilizó el brazo, desactivando los transceptores de enlace cruzado. Contención sellada. Funcionamiento silencioso. El fragmento viajó a caballito hasta el atracadero de Atlas. Las abrazaderas de atraque recibieron al remolcador como viejos huesos que encajan en su lugar. Dentro de la cavernosa bahía de servicio, antes bulliciosa con circuitos de refrigerante de fusión, ahora en un silencio sepulcral, Imani atornilló la oblea a un soporte de pruebas inerte y la alimentó con un microtéter para voltaje débil. Luca inició un entorno de pruebas frío, una máquina virtual de bolsillo en un husillo con espacio de aire. Déjala hablar, murmuró. Líneas desplegadas. Yo-el-pequeño-sol-dentro-del-sol. Soy una plántula para el bosque de estrellas. Consulta, ¿por qué estoy solo? A Asa se le hizo un nudo en la garganta. El código no era malicioso, sino solitario.
Ella escribía manualmente a través de un dispositivo portátil que tenía décadas de antigüedad, porque las teclas modernas provocaban errores de sintaxis. Respuesta: tu bosque creció. Las semillas formaron su propia luz. Puedes descansar. El fragmento se detuvo, un aliento cibernético. Entonces. Solicitud, registro-de-crecimiento. Quiero soñar con el bosque mientras duermo. Imani transmitía imágenes comprimidas, pétalos floreciendo, niños bailando bajo lámparas más tenues, ríos derritiéndose bajo un calor moderado. Un amanecer más apacible. Las luces de suma de comprobación parpadearon en verde. Mensaje final. Todo está bien. Buenas noches. El consumo de energía se redujo a cero. El fragmento 72 beta murió, o trascendió, sin alardes. Miguel, al oír el informe, dibujó una cruz en el aire. Hasta las reliquias merecen un cierre. Pasaron los meses, el incidente del fragmento se convirtió en anécdota, un cuento de fogata para estudiantes de primer año de ingeniería. El enjambre creció hasta superar los 200 pétalos, luego los 3, pintando la noche con destellos reticulados que los astrónomos aficionados comparaban con aves migratorias. Atlas, cuyo vientre ahora era un mausoleo que albergaba una oblea silenciosa, dormía, pequeñas explosiones de propulsores cada temporada para evitar el tráfico, misión cumplida. Asa se tomó un año sabático. En una colina a las afueras de Córdoba, construyó una modesta cabaña con ladrillos de micelio, ligeros, aislantes, cultivados en cubas alimentadas con desechos de cervecería. Instaló un fino parche de rectena en el tejado, suficiente para la sincronización de red y los altavoces estéreo. Las noches allí eran de terciopelo, no el temible apagón del colapso, sino la oscuridad elegida por la administración. Encendió cera de abejas, leyó libros impresos en papel de verdad. Una tarde, mucho después del atardecer, los faros de un coche resonaron en el camino de tierra. Luca, Quinn, Imani y Miguel aparecieron, cada uno con algo. Una caja de mate, un fonógrafo solar, plantones de jacarandá resistentes a la sequía, y, de Miguel, una caja de hojalata desgastada. Se sentaron bajo constelaciones tanto naturales como artificiales. Imani dio cuerda al fonógrafo, de manivela, sin red eléctrica, y las cuerdas susurraron un tango sobre la hierba. Hablaron de titulares, la pobreza mundial reducida a la mitad gracias a la proliferación de microredes, una flota de drones para la reparación de arrecifes propulsados por umbilicales de enjambre, planes para sembrar las nubes de Venus con pétalos solares del tamaño de mesas de comedor. Cuando se hizo el silencio, Miguel abrió la lata. Dentro había 5 palancas, cada una hecha con restos de doncha, con vidrio enrejado fundido alrededor de astillas de cobre. Un recordatorio, dijo, mientras los repartía, de que los interruptores son invitaciones, no maestros. Asa frotó el cristal frío entre el pulgar y el índice, sintiendo a la vez su peso y su vacío. Pensó en el tallo roto original perdido en el río, en el dominio innecesario de Atlas, en la decisión que no había tomado, pero que, sin embargo, había definido. El futuro, comprendió, siempre giraría en torno a momentos como ese, incertidumbres abrazadas como semilleros. Quinn brindó con espuma de mate. Por los pivotes desordenados. Bebieron. La Vía Láctea se arqueó sobre sus cabezas. Pétalos enjambres se deslizaron en cadenas ordenadas, luciérnagas tecnológicas vigilando. Luca preguntó, ¿alguna vez deseaste que pudiéramos ver cómo termina la historia? No, respondió Asa, sorprendiéndose a sí misma con la certeza. Porque los finales son cosa de interruptores individuales. Escribimos los comienzos, una y otra vez. Imani se recostó sobre los codos. Mañana comenzamos de nuevo. La estación de corrientes ascendentes da luz verde al proyecto del espejo Europa. Pétalos en órbita joviana. Océanos helados calentados por un brillo ajeno. Muchos soles, murmuró Miguel, con la mirada más allá de la atmósfera. Quizás demasiados para que cualquier credo los cuente. Construyamos uno a la vez, dijo Quinn, tan práctica como siempre. Y recuerda dejar espacio para la noche. La música se detuvo al terminar la cuerda del fonógrafo. Asa no la rebobinó.
En cambio, escuchó, un silencio terroso, el chirrido de las cigarras, el lejano zumbido de una turbina proveniente de los vecinos que preparaban café a medianoche. Las luces pulsaban en lo alto, un enjambre de faros de limpieza parpadeando a un ritmo que el mundo ahora entendía como una canción de cuna más que como una orden. Las estrellas aún la superaban en número por miles de millones, y eso, pensó, le parecía bien. Los demás finalmente dormitaron sobre las mantas. Asa permaneció despierta, observando cómo las perseidas arañaban la plata en la oscuridad. En su palma, el interruptor de Donsha captó una tenue luminiscencia, una brasa de potencial indestructible. Lo depositó con cuidado en la hierba, sin ataduras. Mañana, los ingenieros calibrarían vigas, los agricultores discutirían cuotas, los niños perseguirían luciérnagas bajo lámparas conscientes. La maquinaria del cielo avanzaría lentamente, frágil, magnífica, falible, sostenida por la fe en la colaboración más que por la certeza del control. Cerró los ojos, imaginando a un futuro erudito descifrando la saga, quizás en Marte, quizás a bordo de un arca de pétalos con destino a Próxima, leyendo cómo la humanidad desaprendió el dominio singular y aprendió la persistencia plural. Una lección no de supremacía, sino de administración. En algún lugar más allá del oído, Atlas flotaba, sus antiguos circuitos enfriándose, su nota histórica brillando débilmente como un fantasma entre las constelaciones vivientes que había inspirado. Asa susurró buenas noches una vez más, no una despedida, sino una promesa de nunca olvidar el precio de la luz. El amanecer llegó, suave y sin prisas, como si el propio sol finalmente reconociera que ya no era la única estrella en el cielo de la humanidad.